buenos días compañeros, muchas gracias por su asistencia, gracias por estar acompañándonos este día. Vamos a iniciar ahorita, aparte de este video que acaban ustedes de observar, que es sobre la autopsia que se le hace al cadáver del guerrillero Lucio Cabañas. Se va a proyectar ahorita en unos minutos un video inédito, que es una entrevista que se le hace a Isabel Ayala, viuda de Lucio Cabañas, que como ustedes saben hace poco que también fue asesinada, y es la última entrevista y tal vez la única entrevista que se pudo hacer o que ella realizó. Pensemos que es un material muy importante, inédito. Iniciaríamos con unos breves minutos porque continuaríamos ya con nuestra primera mesa, en donde participaríamos con el tema neoliberalismo, 30 años de lucha social. Entonces iniciaríamos con este video unos minutos y iniciaríamos ya con nuestra mesa. Muchas gracias y les doy reitero por su asistencia. Gracias. Madera fue un periódico clandestino y órgano central de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su operación se realizaba en plena Guerra Sucia en los años 70. La dirección de la Liga Comunista 23 de septiembre era un consejo de redacción y los militantes, nuestro trabajo era repartir un periódico. Nosotros en aquel entonces teníamos una distribución de 70,000 ejemplares. Entonces nosotros éramos, los militantes éramos, dijéramos ahora, los voceadores del periódico, y nuestra dirección revolucionaria era un consejo de redacción, era un consejo editorial el que estaba dirigiendo a la Liga. Su nombre se debía al asalto fallido que hizo el llamado Grupo Popular Guerrillero a un cuartel del ejército en el poblado de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. Su portada era signo de rebeldía. Esta fue la portada de un libro que era la novela La Joven Guardia. Este libro se editó en la Unión Soviética y se distribuye aquí en México. Este es el logo de la portada La Joven Guardia. La Liga toma el logo de esta portada y lo transforma entonces al joven que aparece aquí, que por los tonos es muy poco observable. Está desarmado y se le coloca un arma y se le ponen a las dos jóvenes, se les ponen boinas, y este es el logo con el que se hace el famoso el periódico Madera. De hecho, este es prácticamente el logo, el distintivo. En vez de una hoz y un martillo, este es el logo que identifica la Liga Comunista 23 de septiembre. Esto se encartaba en el periódico y así se distribuía a puerta de fábrica y en las escuelas. Su edición y distribución costó la vida de cientos de personas. Este es el último número del periódico Madera. Es el Madera 58, que se publica en julio de 1981. El Madera circula desde 1974, la Liga se funda en 1973, y el Madera circula desde 1974 hasta julio de 1981. Esta es la última portada. Casi 30 años después, Madera renacerá este jueves en el Foro Coyoacanense, fuera de la clandestinidad. Tampoco se repartirá por comandos civiles armados afuera de fábricas y colegios. Todos los compañeros que están en el Consejo de Redacción, todos fueron presos políticos. Todos estuvimos desaparecidos. Y los hijos de compañeros que se encuentran en el Consejo de Redacción son hijos donde sus padres, sus madres fueron asesinados o están también desaparecidos. Contestando una pregunta fundamental: ¿hacia dónde va este país? ¿Qué país, qué tipo de país necesitamos? Y eso es lo que está contestando Madera 59 y pues los siguientes números. Y aunque Madera fue y es casi desconocido, el movimiento social que lo impulsó consiguió algo más que decesos. Tenemos cientos de compañeros desaparecidos, cientos de compañeros que fueron asesinados. Ese fue el balance, pero por otro lado lo que podemos encontrar es de que es indudable que uno de los elementos que motiva la reforma política de 1978 es el movimiento armado. Con información de Rodolfo Zárate e imágenes de Willy Martínez, Milenio Noticias. Bueno, disculpe, vamos a entonces el video de Isabel se va a proyectar terminar la primera mesa.
Les pediríamos a los compañeros que van a estar aquí en nuestra primera mesa que si nos hacen el favor de subir. El tema es neoliberalismo, 30 años de lucha social. Se encuentra ya con nosotros nuestro compañero Camilo Valenzuela y el compañero que coordina el periódico Madera, Jaime Laguna, el cual va a coordinar esta mesa. Y también esperamos que ahorita llegue en unos minutos Benito Mirón Lice, que ya anunció que ya viene en camino. E iniciaríamos con esta mesa, las mesas de discusión de este día, esperando que sean de interés y de su agrado y que también nos ayuden a continuar haciendo la difusión de este periódico que hoy inicia una nueva etapa, con otra nueva modalidad. Pues reitero, muchas gracias por su asistencia y damos la palabra al compañero Jaime Laguna, que es el coordinador del periódico Madera, y al compañero Camilo Valenzuela para iniciar estas mesas de discusión y debate. Muchas gracias. Bien, compañeros, compañeros, muy buenos días. En nombre del equipo que estamos produciendo Madera, periódico clandestino en esta nueva época, les doy las gracias a todos por su presencia. El año pasado iniciamos de nueva cuenta con la publicación del periódico Madera, después de 30 años de que se había suspendido su publicación. Se suspendió su publicación porque la organización que lo producía, la Liga Comunista 23 de septiembre, después de casi 8 años de batalla, fue desarticulada después de una feroz campaña de represión de más de 300 compañeros desaparecidos, de cientos de compañeros asesinados y varios de los militantes que llegamos a prisión, entre ellos precisamente aquí el compañero Camilo Valenzuela y un servidor, en distintos momentos y distintas épocas. Después de 1981 el periódico ya no se publicó, el periódico Madera, que tenía lo que le llaman los periodistas lead o cabezal, que decía Madera, periódico clandestino. En 1982 se inicia a nivel nacional la implementación, la instrumentación del neoliberalismo, que no es otra cosa que la desarticulación del Estado, tal y cual se ha venido conformando después de la Revolución Mexicana. El Estado llamado benefactor, el Estado social, las prestaciones sociales, todo esto a partir de 1982 viene siendo desarticulado y viene siendo un ataque sistemático por parte de las clases en el poder, de la oligarquía financiera, en contra de los trabajadores. Son 30 años de neoliberalismo y también 30 años de que no se había publicado el periódico Madera. Coincide, no significa naturalmente que la no presencia de la organización clandestina, la Liga Comunista 23 de septiembre, fuera lo que permitió que avanzara el neoliberalismo. Lo que sí es cierto es de que han sido 30 años de lucha, 30 años de neoliberalismo, que han sido 30 años de resistencia de las clases trabajadoras para enfrentar esta embestida de que es cambiar el modelo de acumulación capitalista en el país. Decidimos iniciar la publicación del periódico Madera el año pasado y tuvimos 54,000 lectores. Lo pueden checar los que saben de estos programas de Google Analytics. En 2 meses habíamos tenido 54,000 lectores. El segundo número lo presentamos en la Universidad de Guerrero, precisamente con el video que ustedes acaban de ver hace un momento. Tuvimos 74,000 lectores en 3 meses. Tuvimos más de 300,000 clics directos sobre el periódico. Y naturalmente nos buscaban de Google que si queríamos ayudarlos a promover anuncios que nos iban a pagar para que tuviéramos patrocinadores, que teníamos un buen ranking. Y a los 15 días nos tumbaron el servidor de nosotros está en Estados Unidos. El servidor fue tumbado, lo volvimos a restablecer, fue tumbado, hackearon todas las cuentas, se robaron todos los suscriptores del periódico y el video que nos van a presentar, Benito, buenos días. El video, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Isabel Cabañas en diciembre, precisamente. Es una entrevista, es la única entrevista que ella dio, que está filmada. Se robaron el disco donde se estaba la entrevista, se robaron con todo y la camioneta de la compañera que lo había filmado. La compañera no participa en el proyecto, le sale muy cara la participación. Isabel Ayala fue asesinada hace unos meses, la compañera,
El video se perdió, se rescataron algunas imágenes, en unos momentos más van a ver ustedes el trabajo que está haciendo de recuperación la compañera Dina Revueltas, nieta de José Revueltas, y que nos está ayudando ahora en la producción del video. La idea que nosotros teníamos es no estar hablando, y es la parte importante, no estar hablando del pasado como algo, como podemos hablar como un servidor, como podemos hablar a los viejos, exceptuando las personas que están aquí presentes en la mesa, estar hablando de la historia, de lo que sucedió, lo que pasó, para estarnos quejando. La idea es estar hablando de la historia efectivamente, pero para estar construyendo el futuro. Le hemos pedido a dos compañeros de lucha que están aquí presentes, Camilo Valenzuela, que fue militante también de la Liga Comunista del 23 de septiembre, que fue uno de los dirigentes fundadores de la corriente socialista, y posteriormente que es uno de los pilares del Partido de la Revolución Democrática. Benito Mirón Lince es secretario de Trabajo, fue uno de los principales dirigentes del movimiento proletario independiente, de Sutaú 100, fue uno de los brazos del zapatismo aquí en la Ciudad de México, en la construcción del movimiento zapatista, y decidimos invitarlos a ellos para que nos platiquen de estos 30 años de neoliberalismo, pero que también son 30 años de lucha. Le vamos a dar la palabra en este momento al compañero Camilo Valenzuela para que nos pueda presentar sus puntos de vista sobre esto. Posteriormente va a intervenir el compañero Benito, y a ustedes les vamos a dar toda la oportunidad para que puedan intervenir con sus preguntas. Muchas gracias. Empezamos con él. En primer lugar, nos da gusto encontrarnos en la conmemoración de un proceso político militar que, iniciado a mediados de los 60, se desarrolló, se desplegó después del movimiento del 68 hasta alcanzar la presencia de un sujeto político militar en todo el país. Comúnmente se piensa que el movimiento guerrillero, y en particular la 23, eran solo comandos, y no. En varios estados del país, el desarrollo de los grupos que integraríamos la 23 de septiembre fue un proceso de radicalización de movimientos políticos sociales de masas que enfrentaban a un régimen cerrado, autoritario, asfixiante y persecutor de las ideas socialistas y de las luchas sociales y políticas que lo encaraban. En nuestro caso, el movimiento del Noroeste fue un movimiento de masas desarrollado con epicentro en la Universidad de Sinaloa, pero que se desplegó en otros estados, se incorporó tanto a asalariados urbanos, movimiento popular, lucha campesina por la tierra, y destacadamente sectores de los trabajadores de los asalariados del campo, que en aquellos valles donde hay una agricultura capitalista desarrollada eran y son muy numerosos, y desde luego brutalmente explotados y oprimidos. El sentido principal de mi ponencia es hablar de que 30 años de políticas privatizantes, empobrecedoras, especialmente el mundo del trabajo, y entreguistas hacia el extranjero, han implicado un retroceso histórico para la nación y para el pueblo de México, y una derrota de todas las vertientes de las fuerzas de izquierda y de quienes nos reclamamos patriotas y demócratas. Es sumamente importante asumir este hecho para generar actitudes abiertas a la construcción de un sujeto político social, una nueva mayoría patriótica y democrática, y fuerzas de izquierda ligadas a ello, que nos permitan rescatar la nación de manos del gran capital, especialmente transnacional, que se han apropiado de todos los resortes de la vida económica, social, mediática, política y policíaco-militar del país. Como todos sabemos, el proyecto neoliberal
se empezó a imponer en México a principios de los 80. Había iniciado en algunos otros países, en Chile desde la dictadura de Pinochet, y empujado desde las potencias imperialistas como respuesta al agotamiento del periodo de desarrollo del capitalismo intensivo que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que llegó más o menos hasta el 75. Ese periodo de acumulación intensiva de capital se agotó y el capital buscó maneras de tratar de resarcir la caída de su ganancia, intensificando la explotación de las y los trabajadores, acelerando un proceso de concentración y centralización de la riqueza a través de la ruina de pequeños y medianos empresarios, y también un proceso de depredación sin límite de los recursos naturales de todos los países sometidos a su dominación. El neoliberalismo en México incluye 3 líneas centrales de esta guerra. Uno, la guerra contra el mundo del trabajo, orientada a deteriorar los salarios, a arrebatar derechos laborales y a elevar la explotación, intensificar y prolongar el trabajo. Esta nos ha traído a que actualmente de 47 millones de mexicanas y mexicanos en edad de trabajar, eso que en la jerga económica se llama población económicamente activa, esté cuando menos la mitad en el desempleo y el subempleo, sufriendo la desesperación de buscar sobrevivir a como se pueda todos los días. Del resto de 24 o 25 millones que más o menos tienen trabajo, solo 4 millones conservan derechos laborales. El resto ya no tienen derechos, han sido contratados con sistemas que impiden que tengan todo derecho. En la jerga neoliberal, a los trabajadores que tienen derechos se les llama privilegiados. Recordaremos la campaña para modificar la ley del Seguro Social, la del ISSSTE, la agresión al SMEP. Son privilegiados porque tienen derecho y conservan salarios con los que más o menos pueden vivir. Esta es la situación del mundo del trabajo, que se pretende culminar con una contrarreforma laboral que está ahí en el Congreso de la Unión, para terminar de liquidar todo derecho de los trabajadores y convertirnos de manera real y formal en verdaderos esclavos asalariados. Una segunda línea de guerra del neoliberalismo es la guerra contra la propiedad pública y social. En ese terreno tenemos también en estos 30 años un avance sin límites de ningún tipo. Privatización de los bienes públicos, incluyendo un proceso muy avanzado ya de privatización de los energéticos, y un proyecto de ley que también está ahí en el Congreso de la Unión para establecer las empresas público-privadas, en donde el Estado ponga recursos para construir infraestructura y las empresas privadas la realicen y se les conceda por algunas décadas formalmente. La propiedad social, pues todos sabemos la reforma a la ley de pesca, que le quitó a las cooperativas la exclusividad de especies de alta rentabilidad como el camarón, y que hoy tiene casi todas esas actividades en manos de armadores privados. Yo soy de Sinaloa y Sinaloa es uno de los principales productores. Ahorita está el conflicto entre los pescadores ribereños que no pueden salir de sus bahías porque está ahí la marina conteniéndolo, y los armadores privados que controlan la pesca de alta mar, que es donde se produce la mayor cantidad del camarón. Y la reforma a la ley agraria, que abrió la mercantilización de la tierra de los ejidos y las comunidades, y que avanza en un proceso de despojo, no de todos los ejidos, sino de aquellos más rentables o de aquellos que colindan con las ciudades, en donde se está desplegando una urbanización salvaje, brutalmente depredadora y especuladora con la vivienda de disque de interés social. El otro renglón de la guerra, la otra línea de guerra, es la relación de la nación con las potencias imperialistas y las transnacionales.
En ese terreno se abrió el mercado, se formalizó con el TLC y bueno, el país ha sido invadido por el capital transnacional. Es evidente su dominación en el sistema financiero, que es un resorte vital para orientar o asfixiar el desarrollo de empresas, de ramas, etcétera, según convenga los intereses de las metrópolis, de las transnacionales. Y un sometimiento también de la vía deuda pública, que como ustedes saben, acaba de publicarse un dato, en los 10 años que va del panismo se ha pagado 4 veces la deuda pública externa y se debe como 150% más de lo que se debía antes. El saqueo de recursos naturales se expresa en el terreno minero, en donde con Salinas se aprobó la ley más centralista de todas, que es la de minas, en donde a las empresas mineras se le tiene concesionado la tercera parte del territorio nacional y no se les cobra nada de impuestos. Es un entreguismo completo. El tema de los migrantes y de las agresiones y atropellos que se viven en Estados Unidos, el tema del muro que se asume con absoluta sumisión, el tema de la guerra que se empuja con el pretexto de combatir el narcotráfico, son otras expresiones de cómo en esta relación México ha devenido en una semicolonia y está transformándose en un protectorado policíaco y militar de los gringos. Sobre esto pues hay información, todas las agencias gringas están concentradas ahí en un edificio de Reforma, agencias policíacas, militares, de inteligencia, de información, de todo. Ellos diseñan toda la operación del ejército y los cuerpos policíacos mexicanos y los evalúan y los están dirigiendo. Entonces en estos 3 rubros el neoliberalismo ha avanzado enormemente en nuestro país. Frente a este proceso, nuestro pueblo ha desplegado una lucha de resistencia tratando de defender recursos naturales. Tenemos más de 200 conflictos contra megaproyectos mineros, hidráulicos, turísticos, urbanos en el país. Hay un proceso de desarrollo organizativo, entre otros una Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Tenemos desde 1983 una primera reacción al despliegue de esta agresiva política neoliberal, un movimiento huelguístico en el que participaron sindicatos democráticos, en aquel entonces el del Metro, el del Sutín, el del Estuna, y también un movimiento huelguístico de organizaciones sindicales oficiales como la CTM. Uno de los movimientos huelguísticos más numerosos del país después de los años 30 se dio por ahí en 1983-84. Hubo el despliegue de luchas desde organizaciones democráticas que avanzaron en un proceso de articulación. Nos referimos a la Coordinadora Sindical Nacional, nos referimos a la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, de organizaciones campesinas, muchas articuladas en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y en esos años generamos algunos intentos de jornadas de lucha que adquirían la forma de paros nacionales, de despliegue nacional, de movilización con toma de carreteras, de puentes, de zonas urbanas, etcétera. Algunos compañeros que están acá nos conocimos entonces en esa jornada de lucha. Sin embargo, el paso de la resistencia a la lucha por quitarle la conducción del país es el principal elemento que nuestro pueblo aportó primero que cualquier otro país de América Latina, independientemente de que en otros países supieron derrotar a los neoliberales, quitarles el gobierno y están generando un desarrollo post-neoliberal de sus naciones. Me refiero al movimiento del 87-88, motivado, generado por el cambio en el juego de contradicciones con la imposición del proyecto neoliberal en estas 3 líneas de guerra que los neoliberales desplegaron en nuestro país sin límite legal, ni ético, ni ecológico, ni humano. Se fue en el país gestando una recomposición de fuerzas. El Movimiento Democrático Nacional de 1988 fue la expresión de esa recomposición de fuerzas, en donde nuestro pueblo trató no solo de resistir, sino pasar a disputar el gobierno, aprovechando los resquicios que abrió la reforma política,
que, como Jaime decía, el movimiento armado del que fuimos parte fue un factor fundamental para que se diera esa reforma política, nuestro pueblo transformó la lucha electoral en una lucha por la hegemonía. Y en el 87-88 conformó un movimiento de millones de mexicanas y mexicanos, y a partir de una ruptura del PRI, procesos de unificación de muy diversas vertientes de la izquierda que confluimos en el Partido Mexicano Socialista, la recomposición de partidos paraestatales que hasta entonces se habían movido en los resquicios del régimen priista, pero que con la imposición del proyecto neoliberal se acabaron los espacios para demandas sociales y para la persistencia o la sobrevivencia de fuerzas en esos resquicios. Me refiero al PST y al PPS y al PAR. Se gestó en el país un movimiento con un proyecto que no era el que muchos de nosotros pensábamos que había que alcanzar, sino un proyecto democrático nacional alternativo al neoliberalismo. Ese movimiento mostró las potencialidades políticas de nuestro pueblo, derrotando a un régimen que se consideraba invencible y que durante 70 años había gobernado este país, apuntalando el desarrollo del capitalismo y el fortalecimiento de la dominación del gran capital. A partir de los 40 despliega un proceso regresivo, echando atrás las reformas nacional populares que se habían desplegado bajo el impulso de la lucha social, especialmente la obrera, y bajo la conducción de un ala nacionalista y progresista encabezada por el general Lázaro Cárdenas en el gobierno. Ese 88, ese régimen que en las últimas décadas inventaba las elecciones, realmente no había elecciones, las inventaba, se enfrentó a un movimiento surgido en buena medida de lo que habían sido bases de ese régimen, que lo derrotó en las urnas. Había ejemplos como el del Distrito Federal, en donde las brigadas de policías que habitualmente traían votando, andaban votando por el ingeniero Cárdenas, hasta que las detectaban y las desmovilizaban. Fue una insurgencia ciudadano popular que planteó un programa alternativo al neoliberalismo de carácter democrático nacional, y con ello inició en México la disputa por la hegemonía con los neoliberales. De entonces a la fecha, las luchas de resistencia se despliegan. Tenemos el caso actual de los mineros, que acaban de cumplir 4 años en huelga de hambre, 3 destacamentos mineros, y una resistencia, una agresión de las mineras y de los gobiernos de derecha por tratar de destruir un sindicato histórico y de gran trayectoria en la lucha de nuestro país. Está la resistencia de los electricistas, están las resistencias que se despliegan desde comunidades, zonas, regiones, contra la depredación del hábitat y de los recursos naturales de la gente. Pero desde entonces lo dominante es la lucha por desplazar del gobierno a los neoliberales. Esa lucha, desafortunadamente, en México no contó con una hegemonía de izquierda, popular, socialista, democrática y revolucionaria. Desafortunadamente, las fuerzas que nos habíamos agrupado en el Partido Mexicano Socialista fuimos derrotadas adentro del PMS, quienes empujábamos la idea del proyecto democrático nacional y quienes empujábamos la idea del Frente Amplio para enfrentar en el 88 la disputa por el gobierno. Las fuerzas que venían del PCM-PSUM, aliadas con las fuerzas que venían del PMT, hicieron el acuerdo de que las fuerzas del PCM-PSUM tenían la Secretaría General y Eberto iba a ser el candidato del 88, al margen de la dinámica de recomposición de fuerzas que se estaba desarrollando. Allí se impuso una hegemonía de carácter liberal progresista, que expresada en lo que en aquel entonces se llamaba la corriente democrática del PRI, y las fuerzas de izquierda y socialistas, especialmente la mayoría que nos habíamos agrupado en el PMS, llegamos hasta un mes antes de las elecciones y fuimos durante algunos años una fuerza
que desde adentro de quienes habían llegado primero y hegemonizaban, nos consideraban arribistas. Ahí se perdió la hegemonía de la lucha social y política de parte de la izquierda socialista y se impuso una hegemonía liberal progresista que hasta la fecha persiste en ese movimiento. Y esta es una de las causas principales de que a 22, 24 años del 88, México, a pesar de que fue pionero como pueblo en generar un proyecto alternativo al neoliberalismo y una fuerza capaz de disputar la hegemonía, sigamos todavía padeciendo la agresión neoliberal. Por cierto, el despliegue de esta guerra en todos los planos del gran capital está por cumplir 30 años el 2012. Y para terminar, creo que lo que todas y todos tenemos que plantearnos es si junto a nuestro pueblo vamos a ser capaces de construir una nueva mayoría, un frente patriótico por la paz, por el desarrollo sustentable, por la justicia, por una democracia desde el pueblo, para quitarle el gobierno a los neoliberales en el 2012. Creo que ese es el reto que tenemos enfrente todos los que nos consideramos patriotas, todos los que nos consideramos demócratas y todos los que nos consideramos socialistas y revolucionarios. Resistir es muy importante, pero a estas alturas a los neoliberales no los vamos a parar con resistencia. Está demostrado en estos casi 30 años. O les quitamos la conducción del país e iniciamos un proceso de reconstrucción económico-social post-neoliberal de la nación con justicia social sustentable y damos paso a una refundación del Estado mexicano con base en una combinación de democracia directa, de democracia participativa y de democracia representativa, un rediseño de arquitectura institucional donde se consolide la participación del pueblo como el factor fundamental de las decisiones y de la implementación de las políticas públicas, o los neoliberales se adentrarán en la cuarta década de pasar a cuchillo a la nación y al pueblo. Creo, compañeras y compañeros, que esta conmemoración es un buen momento para que quienes en aquellos años supimos entender que el viejo régimen priista no lo íbamos a abrir si solo con lucha pacífica, y fuimos a la lucha armada en la que perdimos muchos camaradas valiosas, hombres y mujeres, en las que tuvimos que pagar con cárcel, con tortura, con atropellos a nuestras familias. Hoy ese espíritu de lucha por la transformación y no solo por la resistencia se requiere que todos lo asumamos y lo desplegamos, tratando de generar la mayor unidad posible de nuestro pueblo, configurar una nueva mayoría, un frente patriótico para la liberación nacional, y creo que esta conmemoración es propicia para que todas y todos retomemos una visión y una actitud de compromiso patriótico y revolucionario. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al compañero Benito. Gracias, muy amable, muchas gracias, Jaime. Compañero Camilo, me da gusto saludarte otra vez por aquí, y a todos ustedes, compañeras, compañeros, me da mucho gusto compartir estos ratos de reflexión que tanta falta nos hacen, sobre todo cuando se recuerdan fechas claves, fechas importantes en la historia de nuestro país, en la historia moderna, vamos a decir, de nuestro país, y que tan olvidado a propósito, yo diría, por la mayoría de la sociedad política están estos hechos. Todos lo quieren borrar con pasarle la hoja, ¿no?, a la historia, y eso no es posible. Por eso nosotros acudimos con mucho gusto cuando se nos hizo la invitación a estar en este evento, haciendo unas breves reflexiones. Qué bueno que Camilo describe pues todo el escenario que hemos tenido, sobre todo en la parte económica, social,
de desventaja, de desigualdades para la mayoría de la gente del pueblo de México, y ese es el producto pues muy claro, ¿no?, del modelo económico neoliberal. Pero también hay que reflexionar hacia adentro, ¿no? Como cuando hay un conflicto entre dos personas en una pareja, ¿no? Oye uno a la pareja, a una persona, y toda la culpa la tiene el otro, ¿no? Y al revés también. Entonces yo digo que el modelo económico neoliberal, la descomposición de la clase política, los que nos han desgobernado en este país, pues tienen una culpa muy grande, pero pues ellos están en lo suyo. Aquí el análisis, para mí la reflexión es: nosotros estamos en lo nuestro o no hemos estado a la altura. Esa es la pregunta. ¿A dónde está nuestra culpabilidad también en que estas cosas sucedan, o sea, lo que nos está sucediendo hoy en el país? Dicen por ahí que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y con toda franqueza, no por ser mexicano y por amar igual que ustedes tanto a nuestro país, pienso que en México no es aplicable esa frase. O sea, México no tiene el gobierno que se merece. El pueblo de México ha hecho mucho, ha hecho muchas cosas, ha derramado mucha sangre, ha perdido muchas vidas de los mejores y de las mejores mexicanos y mexicanas, y creo que no tiene el gobierno que se merece. Entonces algo nos está pasando, ¿no? En estas pérdidas pues vemos nosotros pérdidas, pero a la vez ganancias y ejemplos para los que estamos todavía en la brega. Pues ahí se enmarcan esos hechos que para mí son presentes, muy presentes, ¿no?, de Madera, allá en 1965. Y bueno, aquí estamos con dos compañeros que saben mucho de eso y que vivieron todo eso muy de cerca, pero no obstante ello, pues yo sí me nace acordarnos de Arturo Gámez y de Emilio Gámez y de Pablo Gómez y otros compañeros, ¿no?, que dieron ese hecho histórico, y que yo creo que fue un parteaguas, sin duda, de todo lo que vino después en los demás movimientos sindicales, sociales, pero también movimientos armados que se dieron con posterioridad. Y efectivamente a mí me toca ya en años más recientes pues participar muy de cerca en el asunto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y todavía lo decimos con mucho orgullo y a riesgo todavía de muchas cosas, porque afortunadamente son movimientos vivos todavía, que tuvimos la fortuna de ser representantes legales del EZLN durante el movimiento armado, y ahí anduvimos pues haciendo todo un trabajo. A mí se me viene esta reflexión: todas estas experiencias, todos estos movimientos, hay que sacarles jugo. O sea, ¿qué ha pasado? Si hemos perdido tanta gente valiosa, tanta sangre, tanta libertad, y el pueblo de México no tiene el gobierno que se merece, entonces ¿qué tenemos que hacer y qué nos está pasando, pues, ¿no? Yo creo fundamentalmente una cosa, que hemos perdido la lucha ideológica. La izquierda en este país ha perdido la lucha ideológica ante la derecha, y cuando se pierde la lucha ideológica es como perder el volante del automóvil o del camión. O sea, ya no tenemos rumbo como izquierda, y eso favorece pues evidentemente a los otros intereses. ¿Por qué digo esto? Voy a decir con ejemplos pues para darle a entender
en la idea que quiero ponerles a la reflexión. En el 2006, en la elección presidencial, ¿se acuerdan ustedes del peligro para México? Fue parte importante, yo diría, de la derrota, aunque sea entre comillas, porque el fraude tiene tuvo otra función muy importante, pero fue parte de la derrota esa frase de Andrés Manuel, un peligro para México. Y si ustedes se acuerdan, ¿en qué basaban eso del peligro para México? Que sacaban incluso escenas, spots, donde hablaba Hugo Chávez y luego hablaba Andrés Manuel, y comparaban a Hugo Chávez con Andrés Manuel y decían, mira lo que te espera, ¿no? Si gana Andrés Manuel, va a pasar lo que nos pasa en Venezuela. Y yo decía, ojalá, ¿no?, que nos pasara lo que pasa en Venezuela, ojalá nos pasara de veras. Pero bueno, ¿qué sucedió? Que en este caso, cuando a Andrés Manuel se le preguntaba, ¿usted tiene alguna afinidad, conoce, sabe, etcétera, algo de Hugo Chávez? Andrés Manuel lo negaba rotundamente. ¿Y por qué? Yo digo que esa es parte de la derrota de la lucha ideológica, porque es increíble que todavía a estas alturas, y concretamente en esta campaña del 2006, Andrés Manuel y quien fuera candidato de progresista, democrático, etcétera, podía hablar abiertamente del asesino más grande del mundo, de Bush, ¿no? Pero abiertamente y felizmente, y no pasaba nada. Pero no podía nombrar a Chávez, no podía nombrar a Evo Morales, mucho menos podía nombrar a Arturo Gámez, por supuesto, ¿no? o a los zapatistas, ¿no? o a otras luchas, ¿no?, de ese nivel. Y ya no digo ni siquiera luchas armadas, ni siquiera luchas sociales. Ha habido una gran influencia de los medios de comunicación en la gente, en nuestra mentalidad, al grado que hoy en día quien pretenda ser candidato a cualquier puesto de elección popular en la izquierda, prohibida la palabra socialismo. El que la diga pierde votos. O sea, es increíble que nos pase eso. Yo, entre otras cosas, estoy aquí porque queremos hablar de estas cosas y porque creo que hay que reivindicar todas estas palabras, todas estas ideas. Si no, no vamos a tener salida. Y luego, ¿qué nos pasa? Camilo decía, y muy bien, ¿qué va a pasar? O sea, ¿realmente vamos a poder derrotar a los neoliberales ya en estos tiempos, en los próximos, los que vienen? Y yo le agrego, ¿no? Es decir, bueno, yo espero que sí, nada más que también hay que detectar dónde están los neoliberales, porque esa es parte de la lucha ideológica. Si creemos que los neoliberales solamente están en la derecha, creo que nos equivocamos. Si creemos que los neoliberales solamente están en el PRI y el PAN, nos equivocamos. Están en muchos lados, están más cerca de nosotros de lo que creemos, de lo que pensamos. Yo digo que también hay neoliberales de izquierda, valga la expresión, y esas son también las fuerzas y las influencias que no nos han dejado salir adelante con propuestas diferentes, y que desgraciadamente a nivel de los movimientos sindicales actuales, me refiero a nivel de los últimos años, con las honrosísimas excepciones y los ejemplos de lucha que nos han dado muchas y muchos compañeros, pero en general yo diría que en este caso, decían, los movimientos sociales, movimientos sindicales, movimientos campesinos, la lucha electoral de izquierda, o sea, se ha quedado corta, se ha quedado en la parte reivindicativa, no da el paso definitivo para hacer un planteamiento, una propuesta distinta, una diferenciación clara de qué es realmente por lo que estamos luchando. Miren,
se me viene a la memoria lo que sucedió en el 88 en la lucha electoral. O sea, creo que estamos convencidos, o por lo menos yo, de que ahí hubo un fraude electoral grande y que el ingeniero Cuauhtémoc ganó la presidencia, ganó la elección presidencial de ese año y no pasó nada. O sea, la verdad es que objetivamente, mejor dicho, es que perdimos y siguieron los mismos. Después vino el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y estuvimos a punto de tomar el cielo por asalto. Hubo furor, hubo despertar de la gente, del pueblo, se olvidaron diferencias, que si somos de izquierda de aquí o de allá, o que si esta forma de lucha o de otra, etcétera. Y prácticamente se unificó el pueblo de México en aras de una justificadísima lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Y qué pasó? ¿A dónde estamos ahora? O sea, el resultado objetivamente el mismo. O sea, ¿quién gana después de un triunfo del 88? ¿Quién gana después de un triunfo del 94? Y el 2006, lo mismo. Volvemos a ganar sin duda en las elecciones presidenciales. Se las ingenia el modelo, el sistema, y objetivamente perdemos otra vez. Y bueno, tenemos presidente legítimo, pero no tenemos manera de ejercer el presupuesto, ¿no? Ni tenemos dinero para imponer una forma de gobierno en el país. Entonces, tres hechos últimos, históricos, donde yo digo y estoy convencido que el pueblo de México ha cumplido su función, ha cumplido su misión. Y miren, estamos hablando de dos, en este caso, dos formas de lucha distintas. O sea, la que adoptó las fuerzas democrático-progresistas en la vía electoral y la que adopta un movimiento armado, social, insurreccional como es el del EZ. O sea, dos formas diferentes. Y con las dos ganamos y en las tres veces perdimos. Eso es lo que digo yo, a donde tenemos que meternos a reflexionar. ¿Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen? No. El mexicano no. El mexicano ha cumplido 3 veces y cumplió con creces y dijo, ya no queremos más de lo mismo, ahí está. Yo asumo la responsabilidad en la medida que me toque, pero digo que tenemos en México un pueblo de izquierda, pero ha habido fallas de las dirigencias, de los dirigentes. Algo nos pasa. Ahí está el poder, dijo el pueblo de México en 3 ocasiones, y no lo supimos ejercer, no lo supimos tomar. Ahora, ¿qué sigue? Efectivamente, ¿qué va a pasar? Fíjense que a mí me parece triste, pero además dramático, que cuando se agota la dictadura priista, la dictadura de partido, después de 70 años, que ya era intolerable para todo el mundo los niveles de corrupción, de descomposición, de desigualdad, de todo, de injusticias, de encarcelamientos, muertes, persecuciones, etcétera, todo lo que ya sabemos del gobierno priista, llega a un grado de descomposición tal que ya no podía seguir. Y entonces nosotros decimos, la herencia de todas estas luchas ahí está, y hoy es el momento para que la izquierda acceda al poder, por lo menos al gobierno, pues no es lo mismo, pero bueno, que acceda a la izquierda al gobierno. ¿Por dónde? Pues en la vía electoral. Vamos por la vía electoral. Ya ha habido otras experiencias
en otras formas, y bueno, sabemos los resultados. Y viene la vía electoral y resulta que todo ese desgaste lo aprovecha la derecha. O sea, el PAN, ahí están las reflexiones y las preguntas. ¿Por qué? O sea, aparentemente es inexplicable. O sea, no puede ser que después de lo que nos sucede, después de ese desgaste, cuando está todo listo para que las fuerzas democráticas progresistas accedan al poder, pues no. Felizmente llega la derecha, como decimos, el dinosaurio cae, pero cae hacia la derecha, el corazón queda arriba a la izquierda, palpitando muy fuerte, y mírenlo ahora, ya se está arreglando y ya viene, y créanme que yo no sé si ustedes lo perciban así, yo me resisto y no quiero, pero ya cuando me quedo solo digo, sí es cierto, parece que ahí viene. Parece que viene el retorno otra vez. Entonces, en ese desgaste llega la derecha. 12 años de desgaste, de inutilidad, de corrupción, de fraude a la gente, a la democracia, a la mayoría pues del pueblo mexicano de la derecha. Llega un desgaste tal que hoy muy pocos creen en el panismo. ¿Y dónde está la izquierda otra vez? ¿En dónde estamos? No es posible otra vez. Y bueno, ahora yo lo he dicho en varias ocasiones, que sí hay una parte importante que las dirigencias, no el pueblo de México, no hemos sabido canalizar, capitalizar y lograr un destino diferente para nuestro país. Esto que menciono de la parte de la vía electoral lo traslado también a los movimientos sociales, insisto, con todo lo que nos han enseñado los movimientos armados, los movimientos sociales, y evidentemente el 58, el 68, el 94, todos pues, que ha habido mucha actividad y muchos movimientos y mucho deseo de cambio, pero que no lo hemos podido aterrizar. Y ahora, pues, no es un secreto, ¿no? Igual la izquierda electoral, pues andamos metidos ahí en rollos de a ver cómo le hacemos y a ver con quién, y se está generando ya una división desde ahora, que no sé a dónde va a parar. Pero siempre han estado divididos, ¿no? Pues claro, esa es parte de esto, y esto que les comento en esa vía, yo lo traslado también a la parte de los movimientos actuales sociales, sindicales, campesinos. Se han vuelto totalmente reivindicativos. Es el únete pueblo cuando toca la revisión de mi contrato, y después de que firmo el acuerdo que me dan el tanto por ciento de incremento o las prestaciones que reclamo, ya no hay únete pueblo. Y cuando una organización, un sindicato se fortalece, lucha por sus reivindicaciones muy particulares, y si las logra, ya no voy más allá. Entonces no nos hemos logrado integrar todas las formas de lucha en un proyecto de país. Miren, las luchas armadas dejan mucha enseñanza. Yo digo que son el corazón de nuestro pueblo, porque las grandes transformaciones de nuestro pueblo pues han sido por esa vía, no hay de otra. Por más que gentes como el propio Juárez, ¿no?, en la época de la Reforma, se resistían a estas formas de lucha, pues tenían que terminar en ellas. Son las que han logrado las verdaderas transformaciones de nuestro país. Ahora, no son los movimientos, no son los dirigentes que han adoptado estas formas de lucha quienes las escogen. Son los regímenes, son los sistemas opresores los que obligan, los que cierran todas las vías. O sea, yo no sé qué venga, no sé qué va a pasar en el año entrante, en el 2012, pero si tenemos el retorno del pasado,
pues ellos sí saben cómo hacerla. Los panistas son más cínicos y más obvios, y los priistas son más perversos, más fraudulentos. Ustedes saben, cuando una gente quiere aprovecharse de alguien, pues es simpático siempre, ¿no? Entonces estos hasta medio simpaticones, tienen buen discurso, saben cómo hacerla, y no me quiero imaginar qué pase si regresan, ¿no? Ya estuvieron 70 años y a ver qué va a seguir. Entonces, ¿cuáles son mis reflexiones? ¿Cuáles son las alternativas para el pueblo de México? Nosotros siempre hemos creído que todas las formas de lucha son válidas para transformar un país, todas. Y desde luego, en momentos coyunturales, pues algunas prevalecen sobre otras. Yo no tengo la menor duda que hoy por hoy pues hay que agotar con todo, ¿no? La lucha social, la lucha electoral, porque es muy doloroso lo otro, los costos son muy altos, y yo espero que nos pongamos las pilas, ¿no? Entre todos, sobre todo la gente que está más consciente de estos asuntos, y también las dirigencias, tanto de los movimientos sociales como sindicales, como campesinos, urbanos, y los dirigentes de los partidos políticos, si no de izquierda, pues dejémoslos democráticos y progresistas, para que logremos sacar a nuestro país adelante y no tener que en el futuro padecer otras formas de lucha que insisto, son dolorosísimas para nuestra patria, han sido dolorosísimas para nuestra patria, pero la historia nos dice que son las que han cambiado el destino de nuestra patria también. Yo espero que estos neoliberales, este poder opresor que ha generado tanta desigualdad y corrupción en nuestro país, pues entiendan, ¿no? Antes de que otra cosa suceda, que México tiene que caminar por otro destino, que las cosas tienen que cambiar, tienen que ser de otra manera, y que, bueno, ahora hablando de todas las formas de lucha, pues ya ven que ahora ya está la de las redes sociales, ¿no? Esa es una nueva forma de lucha también, y no sabemos cuáles vayan a surgir mañana, ¿no? Los pueblos tienen mucha imaginación, los pueblos tienen sus límites. No es cierto que el pueblo de México sea un pueblo pasivo, que aguante todo, no es así. El pueblo de México ha sabido cargar las energías suficientes para que en los momentos determinantes de nuestra historia las haya sacado, las haya enseñado y haya logrado estas grandes transformaciones. Y yo creo que hoy se necesita sin duda la cuarta transformación, cambiar el rumbo, cambiar el destino que hoy se está, hacia donde hoy está yendo nuestra patria. No es una tarea fácil. Yo pondría el acento, si bien es cierto que los pueblos son los que determinan los grandes cambios, también es cierto que las dirigencias de los movimientos, de todas las formas de lucha, pues también son importantes y juegan un papel clave. Y yo creo que ahí es donde nos falta avanzar mucho. O sea, el pueblo de México, la Ciudad de México, es un pueblo y es una ciudad de izquierda. Ojalá y haya verdaderos representantes en todos los niveles y las formas de lucha de verdadera izquierda, para que logremos una transformación como se merece nuestra patria. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. La idea es para poder hacer con mayor actividad. Haríamos todas las preguntas directamente en este momento a los compañeros. Les voy a agradecer que si tienen alguna pregunta, algún compañero, y se van a hacer preguntas que no sean morrolleras para que no se haga autointervención. Entonces, preguntas. Bien. En lo que alguien se decía hacer una pregunta, yo quisiera hacer una directamente, por la siguiente reflexión.
Ya tuvimos un movimiento del 68, también un 2 de octubre, y después del 2 de octubre no se olvida, salen los estudiantes el 10 de junio del 71, son reprimidos y el 10 de junio no se olvida. Después tenemos los movimientos estudiantiles en la UNAM, diversas partes del país, y parece que a lo que nos dedicamos cada año es a conmemorar onomásticos de derrotas. 2 de octubre no se olvida, 10 de junio no se olvida, algunos festejamos de alguna forma que pretendemos que no lo sea, de una manera onomástica, casi con veladoras el 23 de septiembre, y de repente parece que lo único que estamos viviendo son y conmemorando derrotas. Entonces, en 30 años de lucha, estoy hablando 30 años de lucha a partir del neoliberalismo, como poner acotarlo, y decimos en este momento que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir saliendo a las calles a manifestarnos para estar teniendo un 2 de octubre, un 3 de octubre, un 4 de octubre, un 5 de octubre, hasta que esto se acabe. ¿Hasta cuándo? Por la otra, si nos vamos por la cuestión electoral, lo que estamos viendo es de que nos cometen un fraude, cometen otro fraude, y de repente incluso parece que aunque no lo cometieran, parece que estamos destinados, tenemos la vocación en el pueblo, el sector de la izquierda, de perder. Y a veces no es tan solo que los gobernantes no tenemos el gobierno que no nos merecemos, sino parece que los candidatos de izquierda no están a la altura de lo que necesitamos. Digo, con las salvedades de conocidos candidatos, don Benito Mirón y Camilo, pues en general parece que estamos con los peores, por favor, tenemos los peores candidatos en la izquierda. Entonces parece que ni por la lucha social le ganamos, y por el lado de la cuestión electoral, salvo excepciones honrosas, pues parece que tampoco tenemos alternativas. Entonces obviamente yo les quiero hacer este comentario en el portal del periódico Madera y en los mensajes que nos mandan, no uno, más de un compañero o compañera, nos dejan las palabras revolución, lucha armada. Algunos nos mandan correos pidiendo casi a qué horas pasan a recoger su 45 para empezar el asalto otra vez, el asalto al cielo. Realmente los compañeros que no han vivido la lucha armada, es muy fácil decirlo, sinceramente es muy fácil decirlo, les decimos, no los han torturado, no saben lo que estar desaparecidos, no saben qué es que maten a su familia, que desaparezcan a sus familiares, no saben de qué es esto. Realmente cuando lo hemos vivido algunos compañeros,